Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que se encuentren bien. Bueno, vamos a platicar en este segmento de la preparación de la Declaración Anual de las Personas Físicas. Es complicado porque las personas físicas tienen 9 capítulos de ingresos y pueden ser en el país o en el extranjero con las obligaciones. En el segmento anterior platicamos de la posibilidad de poder acreditar el impuesto retenido o pagado en el extranjero, que es lo que nos marcamos el artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Bueno, ahora vamos a hablar de las obligaciones de las personas físicas o morales que paguen al extranjero o de fuente de riqueza en territorio nacional cualquier servicio o mercancía, tangible o intangible. Y vamos a ver que esa parte que se manejó de las plataformas tecnológicas, pues realmente no había necesidad de que se hiciera o simplemente de que se legislara, ya que siempre ha existido la obligación de que cualquier pago que se haga a un residente en el extranjero con fuente de riqueza en territorio nacional, pues tiene que pagar un impuesto aquí en territorio nacional si aquí se llevó a cabo la operación. En el caso del impuesto al valor agregado es muy fácil, porque tenemos los elementos de la relación tributaria y para mi gusto hay un elemento que es la fuente. Se causa IVA si la fuente está en territorio nacional. O sea, si sale el dinero de aquí o aquí se está trabajando o prestando el servicio. De acuerdo, que podría ser más o menos el intangible. Entonces, ahora vamos a hablar del título quinto. El título quinto que nos habla de los ingresos del extranjero. Permítanme, déjenme irme aquí a lo que es la ley del impuesto sobre la renta, título quinto. Y dice así, si me ayuda mi equipo de producción, son tan gentiles. Gracias, mire. El título quinto se refiere a los residentes en el extranjero con ingresos provenientes de fuente de riqueza en territorio nacional. Y esos, cuando son tangibles, pues pasan por la aduana, ¿no? Y entonces, si no los pagas, pues estás cometiendo contrabando. El problema se puede haber hasta cierto punto es que sea un intangible, ¿de acuerdo? Una patente, una marca, un producto que utilicemos y que sea una plataforma, por ejemplo. En el caso del Zoom, que es una plataforma en la cual se pueden reunir varios, pues ya hay un representante ahorita vía obviamente el artículo 18b en adelante del IVA, así como también en la ley del impuesto sobre la renta. Lo importante es que ustedes y nosotros lleguemos a que este título quinto siempre ha estado para que cuando yo hago el pago al extranjero, vamos a suponer que voy a comprar pues no sé, un programa, ¿de acuerdo? Un programa que puede ser la prestación del servicio, la adquisición o el arrendamiento, lo que ustedes quieran llamar, pero lo tengo que pagar al extranjero. Ese es un intangible. Entra a territorio nacional por una plataforma tecnológica.
Es muy fácil porque si yo pago algo en el extranjero, pues me hacen que yo, mi forma de pago sea con una tarjeta de crédito, de débito, de cualquier tipo de tarjeta, en la cual obviamente está monitoreada y todo está alrededor de las instituciones bancarias, y la importante o la que regula todos es el Banco de México. Entonces, nada más con ver las tarjetas de crédito de cualquier persona que haga pagos al extranjero, porque ahí te piden nombre, teléfono, dirección, todo, y lo pone uno rápido, el número de tarjeta y el número clave, todo. Ese pago en el extranjero, pues agarran la tarjeta y lo descuentan. Automáticamente la autoridad se podría dar cuenta porque yo le tuve que haber hecho un pago por esa situación. En el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, nosotros tenemos que están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos. El 1 es de residentes en México, los 2 es de residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente. Un establecimiento permanente es que estén aquí, porque es cualquier lugar de negocios donde se realice total o parcialmente actividades empresariales o profesionales. ¿De acuerdo? Eso, están aquí y aquí se paga el impuesto. Aquí la situación viene clara en lo que es la fracción tercera, que es la fuente de riqueza en México. Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos que proceden de territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente, o cuando teniéndolo los ingresos no sean por conducto de un establecimiento permanente. El artículo 2 y el artículo 3 de la Ley del Impuesto a la Renta establece que es un establecimiento permanente. Es un lugar de negocios donde se realizan total o parcialmente actividades empresariales y profesionales. Estamos hablando de la compraventa y estamos hablando de la prestación de servicios, pero como un intangible. ¿De acuerdo? Entonces, siempre ha estado esta fracción tercera, desde que yo recuerdo en la Ley del Impuesto a la Renta, la obligación de pagar el extranjero, de pagar el impuesto. Si el extranjero viene y consume en el aeropuerto o en cualquier lugar un producto, pues le trasladan el IVA, ni hablar, por supuesto. Lo que estaría pendiente sería el impuesto sobre la renta, que es realmente el motivo de nuestra plática del día de hoy, porque estamos viendo que estamos analizando en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Fíjense, los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos de procedencia de fuente de riqueza situados en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente, o cuando teniéndolo dichos ingresos no sean atribuibles a este. Entonces, todas las personas morales, en principio, vamos a decir en forma genérica, que realizan actividades empresariales, comerciales, industriales, los agapes, etcétera. Las personas físicas no. En el caso de personas físicas es más claro poderlo explicar por lo siguiente. Cuando habla de que no tenga un establecimiento permanente, que es cualquier lugar de negocios, y que el ingreso no provenga de fuente de riqueza, no provenga del establecimiento permanente, entonces tiene que pagar el impuesto vía retención, que es el título quinto. Cuando no tengan un establecimiento permanente en el país o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a este establecimiento permanente. Entonces,
Si tenemos en cuenta que las actividades empresariales y profesionales son el establecimiento permanente, pues todas las demás no son. Salarios, me quito la fracción, el capítulo 2, actividades empresariales y profesionales, pero arrendamiento, enajenación de bienes, adquisición de bienes, intereses, premios y de los demás. Siempre tienen la obligación de pagar. ¿Vía qué? Vía retención. Entonces, el mexicano que le paga a un extranjero le tiene que hacer una retención en entero del impuesto. A su vez, pues tiene la posibilidad, como ya lo vimos en el anterior programa, que cuando yo tengo ingresos del extranjero, pues yo tengo la obligación de acumularlos y con la posibilidad de acreditar el impuesto sobre la renta que se paga en el extranjero. No importa que sea mayor, pues ya lo convertimos al 30% en este caso y ya estamos listos. Entonces, es importante el entender esta fracción tercera, ¿de acuerdo? Que es cuando la fuente de riqueza situada en territorio nacional o cuando no tenga un establecimiento permanente en el país o teniéndolo dichos ingresos no sean atribuibles a no sean atribuibles a la actividad empresarial o profesional, como ya lo dije. Entonces, estas personas que tienen la obligación de retener y enterar, tendríamos que hacer también una plática o tendríamos que remitirnos al artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, que establece la parte solidaria entre proveedor, cliente, proveedor. Esta parte que es mutua, en donde le obligan al mexicano que le paga al extranjero, ya sea aquí o ya sea fuera, que le haga una retención. Ustedes van a Estados Unidos y que saliendo de la tienda entregas tu ticket y te entregan literal los estados de cuenta bancarios que afectan eso. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros ya estamos en este artículo primero y caemos en uno de los supuestos del título quinto, que son este título quinto, como a su letra dice, sí, residentes en el extranjero con ingresos provenientes de fuente de riqueza en territorio nacional, fuera. Cuando va uno a un país en el extranjero y de repente pues te pierdes, pues pareces como pollo en corral nuevo, ¿no? Porque pues no sabes qué hacer, no sabes qué decir. Entonces, estas personas también, cuando se les hace un pago, el mexicano tiene la obligación de retener y enterar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tienen la obligación. Les quiero decir que el que le enajena o le presta o le otorga el uso o goce a un extranjero, le tiene que trasladar el IVA y retenerlo para enterarlo. No se lo puedes entregar. ¿De acuerdo? Y si es el impuesto sobre la renta, pues vamos a ver que este título quinto te establece lo que tienes que retener al respecto. Es importante también aclarar que este extranjero que no tiene establecimiento permanente, o sea, no hace actividades empresariales y profesionales, pero recibe salarios, me salto el capítulo 2, el capítulo 3 es otorgamiento de uso o goce, adquisición o enajenación de bienes, intereses, premios, dividendos y los demás, algo que hemos estado viendo hasta el cansancio ahora que nos reunimos aquí. ¿De acuerdo? Entonces,
Si nosotros empezamos a analizar, pues da hasta miedo. Están obligados al pago, conforme a este título quinto, los residentes en el extranjero, ¿sí?, que obtengan ingresos, aun cuando hayan sido determinados presuntivamente por la autoridad. ¿Quién tiene que pagar el impuesto? El extranjero. Pero las leyes mexicanas no son para los extranjeros. Tan es así que no podemos aplicar el artículo 6 del Código Fiscal para obligarles a pagar el impuesto. ¿De acuerdo? Entonces lo que se hace es que el mexicano se hace solidario, responsable de esa retención. Entonces es importante aclarar cada uno de estos. En efectivo, en bienes, en servicio, en crédito, aun cuando hayan sido determinados presuntivamente por la autoridad fiscal, en los términos del artículo 58A, 11, 179, 180 de la ley, provenientes del territorio nacional, cuando no tengan establecimiento permanente, los ingresos que no les sean atribuibles a se consideran como parte de los ingresos mencionados en este capítulo, ingresos efectuados con motivo de actos o actividades de que se trate que benefician al residente en el extranjero. Entonces aquí es claro, yo le tengo que retener. Si nosotros vamos a analizar todo lo que es el capítulo quinto, pues es importante que ustedes sepan que este capítulo quinto lleva una serie de artículos. Hagan de cuenta que es la explicación sucinta de una legislación. Eso es, pues, así está la ley y se le explica, pero para comprenderla es un poco complicado. Entonces, es importante que al ver esto, pues ya no necesitamos nada, porque aunque sea con tarjeta de crédito y le pague, pues tengo que decirle, te tengo que pagar 100 menos la retención, aquí está, te retengo algo, lo pago y te mando un comprobante para que allá en el extranjero, que seguro pasa igual que México, pues tenga la obligación de acumular y de acreditar el IVA trasladado en funciones de su práctica. ¿De acuerdo? Bien. En este título quinto hay tantos artículos como capítulos hay en el mundo de las personas físicas. Vamos a tratar de analizar algunos de manera rápida para que ustedes me hagan favor de comprenderlo. ¿Cómo empieza el mundo de las personas físicas? Bueno, pues empieza con salarios. Y de ahí ya la prestación de servicios, ¿no? Estudiar. A diferencia de esto, yo tengo obligación de proporcionarle un instructor. ¿De acuerdo? Y pagarlo. Bien. Y tiene los mismos artículos como capítulos tiene la persona física. Miren ustedes, este es, como ya lo vimos, en el artículo 153. Favor de ir aplicando esto. A ver, el primer capítulo del mundo de las personas físicas es el de salarios. Entonces, si yo le pago salarios a un residente en el extranjero, yo tengo la obligación de retenerle, igual que si fuera un asalariado, nada más que es diferente. Cuando nosotros nos vamos al artículo 154 de la ley, que habla de sueldos, que habla tratando de ingresos por salarios y en general por la prestación de servicios personales subordinados, considerando que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional, cuando el servicio se preste en territorio nacional.
Es más fácil de comprender eso. Pero lo tienen ustedes que tienen que pasar. Y dice el 154, tratándose de ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal, ¿sí?, de fuente de riqueza en territorio nacional, se encuentra cuando el servicio se presta en el país. Se presta en el país. Yo puedo pagar un salario en el extranjero, por supuesto, también. Pero aquí estamos hablando que yo te voy a pagar las condiciones para que tú puedas pagar y yo lo suficiente con los recursos que tengo para que ustedes son los obligados. Fíjense, la tasa del impuesto de los ingresos sería la siguiente. Primero hablan igual, esto es más o menos, pues está tropicalizado, porque vamos a ver que si el salario se presta en territorio nacional, aquí le hago la retención, pero si se lo pago al extranjero, pues también hay que hacer una retención, porque aquí está la nómina y de aquí sale la fuente de trabajo. El impuesto se determinará aplicando al ingreso obtenido las tasas siguientes. Si nosotros o ya sabemos o ya nos imaginamos cuál es dentro de las obligaciones de los capítulos, pues es expedir comprobantes, llevar contabilidad y registrarse, obviamente, ante el SAT. El impuesto se determina aplicando al ingreso obtenido las tasas siguientes. Ingreso obtenido. No importa que pues ustedes pueden tener una forma de pago. Fíjense, se estará exento los primeros 125,000 pesos obtenidos en el año de calendario de que se trate. Primero, yo sí puedo traer al extranjero a que trabaje aquí y yo pagarle. En el caso de las empresas maquiladoras que vienen del extranjero, normalmente traen o mandan personal del extranjero a que revise la calidad, a que revise los inventarios, a que revise los números, ¿sí me explico? Y se le paga un sueldo. Entonces, los primeros 125,900 para el extranjero no se pagará el impuesto. ¿De acuerdo? Bien. Se aplicará la tasa del 15 a los ingresos percibidos en el año de calendario de que se trate, que excedan del monto señalado en la fracción que antecede y que no sean superiores a 1,000,000 de pesos. 1,000,000 de pesos. Si se arriba de 1,000,000, bueno, pues entonces tendríamos que ver qué es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Se aplicará la tasa del 30% a los ingresos percibidos en el año del calendario de que se trate, que excedan de 100,000 pesos. Ya vimos que es el 15% de los ingresos percibidos en el año de calendario de que se trate y que excedan del monto señalado en la fracción anterior y que no sean superiores a 1,000,000. Bueno, aquí ya fueron superiores a 1,000,000 y entonces va a ser el 30%. La persona que efectúa el pago deberá también efectuar la retención del impuesto si es residente en el país o residente en el extranjero con un establecimiento permanente. Hay visas de trabajo. Entonces, si alguien viene aquí con una visa de trabajo, bueno, pues va a trabajar en la empresa a la cual se fue asignada, porque lo están monitoreando en dónde va a estar, cómo va a trabajar, con quién va a trabajar, etcétera. Entonces, por eso es importante. Entonces, yo aquí le voy a tener, no la tarifa del artículo 96, ¿sí me explico? Sino va a ser el 30% sobre los ingresos percibidos.
porque ya tienes derechos y ya tienes obligaciones. Aunque a Eguy le valga gorro si estás como empleado o no estás como empleado. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, efectúa los pagos, también la retención, si residente en el país o residente en el extranjero con un establecimiento permanente en México o con el que se relacione el servicio. En los demás casos, el contribuyente enterará el impuesto correspondiente mediante declaración que presentará ante las oficinas autorizadas dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso. Aquí en principio habla del 30%, aquí está. Pero ¿qué pasa si existe un tratado para evitar la doble imposición y que el tratado dice que sea el 15%? Entonces, en virtud del tratado se retiene menos. No está eximido, no está exento, no, simplemente no hay ahí. Y es que te puedes distraer. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, y tendrá que hacerlo dentro de los 15 días. Momento de obtención del ingreso en opción de compra de acciones. Ok. Aquí, recuerden que hay un asimilado a salarios, fracción séptima, que es cuando te pagan con acciones. O sea, yo te voy a pagar, vamos a suponer, la productividad, te la voy a pagar con acciones. Entonces se asimila a salarios. En el caso de que te paguen con acciones, se considera que se obtiene el ingreso en el año de calendario en que se haya ejercido la opción de compra de las acciones o títulos de valor que representen la propiedad de bienes. Que realmente, bueno, como que me pagan y como que compro las acciones, pero yo ya tengo las acciones y eso recibo. ¿Cómo las estoy recibiendo? Como salario. ¿Qué tengo que retener? Bueno, ya sabemos que es el 30%. Siempre que se trate y que excedan el $1,000,000. ¿De acuerdo? Bien. Ahora bien, es muy importante aclarar qué reglas nos van a continuar para cada uno de los capítulos, porque vamos a ver que vamos a hablar de salarios, de actividad empresarial, profesional, intereses, premios, de todo vamos a hablar en este mundo. ¿De acuerdo? Cuando el ingreso de qué se trata se perciba en periodos de 12 meses, en los términos del séptimo párrafo de este artículo y dichos periodos no coincidan con el año de calendario, se aplicará la tasa prevista en las fracciones anteriores en función al periodo de 12 meses en lugar del año de calendario. ¿Ok? Bien, continuamos. Para efectos del artículo 156 de la ley, el 156 se refiere de honorarios, los contribuyentes podrán garantizar el pago del impuesto sobre la renta que pudiera causarse con motivo de la realización de sus ingresos en territorio nacional, según el artículo 141 del Código. Ingresos exentos. Se exceptúa del pago del impuesto a que se refiere esta acción por los que van a ir a comprar el bien y los que tratan de quedar bien. ¿Ok? Se exceptúa del pago del impuesto a que se refiere este artículo los ingresos por salarios y en general la prestación de servicios subordinados pagados por residentes en el extranjero, personas físicas y morales que no tengan establecimiento permanente en el país o que teniéndolo el servicio no esté relacionado con dicho establecimiento, siempre
que la estancia del prestador del servicio en territorio nacional sea menor a 183 días naturales, consecutivos o no en el periodo de 12 meses. Estos 183 días a muchos de ustedes les puede parecer muy lógico, porque recuerden que antes el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establecía cómo eran residentes en México, que es por nacimiento, y cuando se tenían más de 183, que es la mitad de 365, cuando ya tengas aquí vivido más de 6 meses, entonces ya se va a tasar un poco diferente, como lo marqué este. Excepción: no será aplicable lo dispuesto en este párrafo cuando quien pague el servicio tenga algún establecimiento en territorio nacional con el que se relacione dicho servicio, aun cuando no constituye establecimiento permanente en términos del artículo 3, 168 y 170, así como cuando el prestador de servicios al citado establecimiento reciba pagos complementarios. Requisitos de la exención: los contribuyentes a que se encuentren obligados a pagar el impuesto en términos de este artículo estará obligado a continuar pagándolo mientras no demuestre que la permanencia de más de 183 días consecutivos fuera en territorio nacional. Estos son 6 meses. Entonces, si ustedes tienen familiares americanos, saben que ellos tienen que regresar. Se pueden venir aquí 6 meses, pero si quieren tranquilidad, tienen que regresarse al extranjero, pasar a lo que sería la institución que se encarga de esto, pagan y ya pueden estar otros 6 meses. ¿De acuerdo? Otros 183 días. Bien, entonces estamos hablando de lo que sería el salario, si le voy a retener o no le voy a retener. Todo depende también si rebasa de 183 días. Pensiones y jubilaciones, esto también se puede manejar como algo que se tiene la obligación de pagar, ¿de acuerdo? Porque hay que inscribirlos si vienen aquí de asalariados, por supuesto, porque tienen que tener en su pasaporte una autorización para trabajar. Tratándose de ingresos por jubilaciones, pensiones y haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, incluyendo los provenientes de la subcuenta de seguro de retiro, subcuenta de retiro, cesantía, edad avanzada, vejez, esa que nos paga el Seguro Social, las provenientes de las cuentas individuales del sistema de ahorro para el retiro previstas en la ley, y son de los trabajadores del Estado y los ingresos derivados del beneficio previsto en la ley de la pensión universal. Esta ley de pensión universal fue una vacilada. Yo no sé por qué la tienen aquí. De lo que yo me acuerdo, yo preparé este tema, pues nunca se ha ejercido. Bien. El impuesto se determinará aplicando al ingreso obtenido las tasas siguientes. Y aquí en el caso de salario, igual que en el extranjero, tienes que haberlo obtenido. Estará exento, como ya lo vimos, los primeros 125,900 pesos. O sea, no me vas a pagar nada. Pero bueno, vamos a ver, nomás para si quieres mandarlo a ver si nos contestan. Espero. Permítanme. Qué barbaridad. Ok. Se aplicará la tasa del 15% sobre los ingresos percibidos en el año de calendario de que se trate,
que excedan del monto señalado en la fracción anterior que antecede y que no sean superiores a 1,000,000. Entonces, aquí son 125,900 y que no pasen de 1,000,000, entonces va a ser el 15%. El 30% si exceden de 1,000,000. Esta retención que se les hace a los extranjeros, al igual que lo que vimos la plática anterior, pues van a tener que acumularlo en su lugar de origen, como el mexicano tiene la obligación de acumular el ingreso del extranjero. ¿De acuerdo? Con la posibilidad de acreditar la retención, como ya lo vimos en el artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. La persona que efectúe los pagos a que se refiere el cálculo deberá realizar la retención del impuesto. Así es, si es residente en el país o residente en el extranjero con establecimiento permanente, nada tiene que ver, porque estamos hablando de salarios. ¿Sí? Perfecto. Si nos seguimos con el capítulo 2 de México, pues nos vamos a ver que en el capítulo 2, como aquí el 156 habla de honorarios, la obligación de hacer, de no hacer, de permitir o de dejar de hacer por otra persona. ¿De acuerdo? Tratándose de ingresos por honorarios y en lo general por la prestación de un servicio personal independiente, que son los asimilados, se considera que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando el servicio se preste en el país. Se presume que el servicio se presenta totalmente en México, cuando se pruebe que parte del mismo se presenta en territorio nacional. Servicios prestados en territorio nacional. También se presume, salvo prueba en contrario, que el servicio que se presta en territorio nacional cuando los pagos de dichos servicios se hagan a un extranjero en territorio nacional o a un residente en el extranjero con establecimiento permanente en territorio nacional. ¿De acuerdo? Aquí estamos hablando de la tasa del 25%. Entonces, cuando se determine aplicando la tasa del 25% sobre el total de los ingresos obtenidos, sin deducción alguna, debiendo efectuar la retención del impuesto, la persona que haga los pagos, si es residente en el país o residente en el extranjero, con un establecimiento permanente. Mis hijos no se pueden incluir en esta situación y tampoco se podrían contratar. Los contribuyentes que perciban ingresos de los señalados en este precepto tendrán la obligación de expedir un comprobante fiscal. Se tienen que dar de alta. Tienen que tener la visa con permiso de trabajo. ¿De acuerdo? Bien. Llegamos a la mitad de nuestra plática y es conveniente recordarles una vez más que la IMEFI es una institución que se dedica a la capacitación de personas que les interesa la parte contributiva. Entonces, seguro va a ser de suma importancia esto que van a ver en este corte. El México actual impone a los empresarios, personas físicas y personas morales, a cumplir con una serie de obligaciones de carácter financiero, entre las cuales podríamos contar la adquisición de insumos, los gastos de operación y los impuestos, el pago de impuestos, el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
En México, hablando específicamente de la Ciudad de México, que es una de las urbes más importantes del mundo y que tienen registrados alrededor de 500,000 empresas, muchas veces los empresarios consideran que es más importante cumplir con los impuestos federales y lo van dejando al final el pago y presentación de los impuestos locales. Estos son tan importantes como los impuestos federales. Si ellos no cumplen con estos, pueden generarse una situación de algunos problemas fiscales que pudieran subsanar si tenemos la información adecuada. Soy Ana María Ramírez Medina, los invito al curso de impuestos locales para la Ciudad de México, aquí por IMEFI TV. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Luis y quiero invitarlos al curso de Fotografía Básica. Este curso está impartido por Blue Business y por Academia Mexicana de Fotografía. En este curso vas a aprender cosas súper básicas para que aprendas a usar esa nueva cámara que te acabas de comprar o que ya tienes en tu casa ahí guardada mucho tiempo. Vas a aprender cuestiones básicas como el ISO, el tiempo y el diafragma, o sea, cómo usarla en modo manual. Además te voy a enseñar un pequeño método que te va a funcionar para que no importa dónde estés, en la playa, en el desierto, en la selva, sepas cómo utilizarla en modo manual y qué valores tienes que usar. También vamos a checar diferentes tipos de cámaras para que aprovechemos al máximo el curso. Así que te invito y nos vemos en Fotografía Básica. ¿Qué tal amigos de IMEFI TV? Soy su amigo Luis Alberto Morales Sosa. En esta ocasión vengo a invitarlos a el curso de Declaración Anual Personas Físicas, Régimen Simplificado de Confianza. Recordemos que no existe un antecedente sobre este régimen, tampoco por la presentación de estas declaraciones. Entonces estaremos viendo temas como deducciones, acreditamientos, también temas relativos a la tasa aplicable de acuerdo a los ingresos que voy a tener en el ejercicio 2022. ¿Qué pasa si me cambio de régimen a mitad del ejercicio? ¿Qué pasa si me excedo de ingresos? ¿Qué sucede con esta y muchas otras cosas más? Los espero en el curso Régimen Simplificado de Confianza, Declaración Anual, aquí por IMEFI TV. Bien, regresamos del corte, espero que haya sido de interés. Aquí en honorarios, si me ayuda mi equipo técnico, por favor. Aquí en honorarios también nos dice que se exceptúa del pago del impuesto si la permanencia es menos de 183 días en el país. ¿De acuerdo? Están exentos los primeros, o sea, 6 meses. Si está más de 6 meses, ya tiene que darse de alta aquí para efectos fiscales. ¿De acuerdo? Entonces aquí estamos hablando de honorarios. Ya hablamos de salarios, el servicio personal independiente. Ahora vamos a hablar de honorarios, el servicio subordinado. Y ahora de honorarios, el servicio personal independiente. Los primeros 183 días exceptuados. ¿De acuerdo? No será aplicable, después del párrafo anterior, cuando quien pague el servicio tenga algún establecimiento permanente en territorio nacional. Porque entonces el extranjero sí está obligado a retener y sí está obligado a dar de alta a estas personas. El artículo 157 habla de comisión, los comisarios, consejeros. Estas personas recuerden que para efectos en territorio nacional hay una retención del 35%, por lo menos. Se asimilan a salarios, pero se les va a hacer una retención, ¿de acuerdo? Y aquí nos habla que tratándose de remuneraciones, de cualquier clase que reciban los miembros del consejo directivo, de vigilancia, consultivos o de cualquier otra índole, así como los honorarios administradores, comisarios, gerentes generales, se considerará que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando los mismos sean pagados en el país
o en el extranjero por personas residentes en México. El mexicano que paga se toma como fuente. Entonces, si paga, tiene que hacer una retención. ¿De acuerdo? El impuesto se determinará aplicando el 25% sobre los ingresos obtenidos sin deducción alguna, debiendo efectuar la retención las sociedades que hagan los pagos. ¿De acuerdo? Bien. Está barato porque los demás es el 35%. Y siguiendo la tónica, sigue en el mundo de las personas físicas el capítulo 3, que es el de arrendamiento. Yo puedo, obviamente, ser extranjero, poseer una propiedad en territorio nacional y rentarla. Ahora, ¿qué pasa con los inquilinos? Y aquí el artículo 158 me habla, déjenme los ingresos por otorgar al goce temporal de inmuebles, casa, habitación, terrenos, se considera que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando en el país están ubicados los bienes. ¿De acuerdo? Aquí, pues sí, para rentar una casa habitación, pues tiene que estar aquí en territorio nacional. Aquí nada más que hay unos similares. También se consideran ingresos a que se refiere este párrafo, o sea, también las contraprestaciones que obtiene un residente en el extranjero por conceder el uso, el derecho de uso o goce y demás derechos que convengan sobre un bien inmueble ubicado en el país, aun cuando dichas contraprestaciones se deriven de la enajenación o cesión de derechos mencionados. ¿De acuerdo? Está fácil. Tiene que estar aquí. La tasa del impuesto. La tasa será del 25% sobre el ingreso obtenido. Sin deducción alguna, debiendo efectuar la retención las personas que hagan los pagos. ¿De acuerdo? En el caso que quien efectúe los pagos sea un residente en el extranjero, quien efectúa los pagos es un residente en el extranjero, el impuesto lo enterará mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas dentro de los 15 días siguientes. También obviamente tendrá que expedir un comprobante. Mire, cuando yo pago al extranjero, yo tengo que hacer el comprobante. El extranjero me puede mandar el comprobante que quiera, siempre lo ha hecho, pero yo tengo que hacerlo, a donde viene la retención. ¿De acuerdo? Los que obtengan ingresos de los señalados en el primero y segundo tendrán la obligación de expedir un comprobante fiscal por las contraprestaciones percibidas. El artículo 29 del Código Fiscal de la Federación establece que cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir un comprobante fiscal, se considerará que es digital y que se tiene que enviar por internet. El XML y el internet, forzoso. Cuando dicho ingreso sean percibidos, ojo, en operaciones de fideicomiso,
será la institución fiduciaria quien expide el comprobante y efectúe la retención a que se refiere el párrafo anterior, que sería del 25%. Use o goce en territorio nacional. En los ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes muebles, recuerden que ya vimos inmuebles, bienes muebles, se considerará que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando los bienes destinados a la actividad agrícola, ganadera, pesquera se utilicen en el país. Se presume, salvo prueba en contrario, que los bienes muebles se destinan en esta actividad y se utilizan en el país. Para efectos del párrafo anterior, el impuesto determinado aplicando la tasa del 25 sobre el ingreso obtenido sin deducción alguna, debiendo efectuar la retención. ¿De acuerdo? Bien. Aquí nos viene un artículo muy interesante. Dice: lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no será aplicable a los bienes muebles a que se refiere el artículo 166. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver la excepción y me voy a ir hasta el artículo 166. Porque el 166 lo que nos va a hablar se habla de los intereses, con recursos o sin recursos. ¿Ok? Y entonces aquí ya sabemos lo que se considera interés, etcétera, ¿no? ¿Ok? Tercer párrafo, acciones de fondos de inversión. Se llevó a aplicar a unos inmuebles y es una inversión. Retención del ISR. ¿Quién hace el pago? Ingresos grabados. Se considerará interés el ingreso en crédito los que obtengan un residente en el extranjero con motivo de la adquisición de un derecho de crédito que no te haya costado. Mire, aquí es muy importante lo que marca aquí, porque si lo vemos al contrario, eso que nos marca aquí en territorio nacional, la adquisición de un derecho de crédito, cualquier caso que presente futuro contingente, son otros ingresos grabados relacionados con esta situación. ¿De acuerdo? Ok. Seguimos. Enajenación de créditos por residencia en el extranjero. Este crédito que se enajena habla de una ganancia derivada de la enajenación de créditos a cargo del residente en México o de un residente en el extranjero con establecimiento permanente, porque ya es, para efectos, ya es mexicano. ¿De acuerdo? Bien. Y aquí estamos hablando que las diferentes tasas es el 10%, la persona moral que proporciona información al SAT de los intereses pagados, ¿ok? Y aquí se tendrán que ir siguiendo ustedes para saber la tasa del 4.9, residentes en el extranjero, por títulos de crédito colocados en el gran público inversionista. Acuérdense que la ley del impuesto a la renta y la ley del IVA son diferentes. Bien. Ahora vámonos al 167, regalías y asistencia técnica. Igual
Eso es muy común, que vengan los extranjeros y nos proporcionen. Tratándose de ingresos por regalías, por asistencia técnica o por publicidad, se considera que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando los bienes o derechos por los cuales se pagan las regalías o la asistencia técnica se aprovechan en territorio nacional. ¿De acuerdo? Las regalías por uso o goce temporal de carros de ferrocarril es 5%. Regalías distintas a las comprendidas, el 25%. El 1% cuando hablamos de aviones. Y así sucesivamente. Ahora vamos a construcciones y mantenimiento. Obviamente, acuérdense que en un principio estaba prohibido que los extranjeros adquirieran propiedades cerca de las franjas o cerca de los mares. ¿De acuerdo? Aquí habla de el impuesto se termina aplicando la tasa del 25% sobre el ingreso obtenido sin deducción alguna. Deben de efectuar la retención la persona que haga los pagos. Y si yo le pago al extranjero, yo expido el comprobante. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver. Premios. Como si yo vimos la semana pasada el formato anterior, vimos que el artículo 5 de la ley del impuesto sobre la renta establece obviamente cómo se acredita el impuesto. Tratándose de ingresos por la obtención de premios, se considera que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando la lotería, rifa, sorteo o juego con apuesta y concursos de toda clase se celebren en el país. Las rifas, premios de lotería, el 1%. Y aquí está lo que se marca, que es del 6% si la tasa del impuesto es del 21% sobre aquellas entidades que se apliquen impuesto local arriba del 26%. Esto lo mismo está en territorio nacional. Artistas y deportistas, que de estos debe de haber un montón, por supuesto. Sí es importante que ustedes sepan que cuando viene un deportista, un artista, pues se le tiene que retener el impuesto. Y por eso cuando van fuera de México, nuestros artistas, o cuando llegan aquí y no pagan su impuesto, o no los dejan venir, o lo están demandando porque deben impuesto en otro país. Entonces, esto es el caso de los ingresos que obtengan las personas físicas o morales en el ejercicio de actividades artísticas o deportivas. Otros ingresos gravados, los servicios prestados por residente en el extranjero, relacionados con la prestación de espectáculos públicos, aquellos que estén destinados a promocionar dicha presentación, incluyendo las actividades relacionadas en territorio nacional. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a seguir rápidamente, ya se nos está acabando el tiempo. Sujetos al régimen fiscales preferentes, ya sabemos que si hay de régimen fiscales preferentes, bueno, nosotros que estamos allá tenemos que llevar la contabilidad como si fuera en territorio nacional. Tratándose de ingresos gravados por este título, percibidos por las personas, entidades que se consideren personas morales, fines y positivos, en su lugar de la residencia o se considere transparentes en los mismos, o cualquier otra figura jurídica. Tenemos el artículo 172, los ingresos gravables que por ahí se me fueron.
el perdón de la deuda y el pago por terceros, los derechos de participación, ¿de acuerdo? Bien. Rápidamente nos vamos a los seguros y reaseguros y posteriormente representantes de este título deberán ser residentes en el país o residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México, conservar a disposición de las autoridades toda la documentación relacionada. Y aquí está toda la adquisición de mercancía, establecimiento permanente, tasa ISR aplicable a los ingresos, que sería del 25%. Por último, tenemos el artículo 175, se consideran ingresos por salarios, lo que marca obviamente salarios y las prestaciones según el artículo 94 de la ley, salvo las remuneraciones a miembros del consejo directivo, etcétera. Entonces, como ven ustedes, esta parte que nosotros tenemos aquí, sí, esta parte que nosotros tenemos aquí, relacionada con los pagos que nosotros efectuamos al extranjero, bueno, pues tenemos nosotros la obligación de hacer una retención. Si no hacemos la retención o la hacemos y no la entregamos, de cualquier forma, el obligado solidario está obligado a pagar esa retención. Entonces siempre ha existido. Entonces tendríamos nosotros que estar muy, muy precisos con relación a esto. Obviamente el tiempo es inexorable, 1 hora es muy rápido, sobre todo para un tema de un título quinto que es tan importante, que son cuando yo pago al extranjero, tengo la obligación de enterar. Si yo compro algo en el extranjero por mi tarjeta, yo tengo que retenerlo. Si no lo retengo, no lo entrego, yo tengo que pagarlo. Siempre ha existido. Entonces, lo de las plataformas tecnológicas o simplemente para apretar un poco más y que existiera un representante en México. ¿De acuerdo? Bien, si me ayuda mi equipo de producción, por favor. Su servidor y amigo José de Jesús Milla Arufe, socio director de Milla y Arufe Asociados, SC. Aquí está mi teléfono por si necesitan algo, por si tienen alguna duda, y está mi correo, al igual que en redes sociales aquí en IMEFI TV para estos programas, en Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal, y en Quantum MX, que es un desarrollo de software a la medida, contacto@quantum.mx. Su servidor y amigo José de Jesús Milla Arufe se despide obviamente de ustedes de esta cápsula, no sin antes decirle que me gustaría que nos volviera a tocar juntos, como durante hace más de 10 años este programa, sí, y que es un placer estar con ustedes. Si algún tema quieren que se trate, hágamelo saber para pues manejar la cápsula adecuada para que sea del conocimiento de ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos obviamente en otra cápsula más de su programa Fiscal a Fondo.